Saludos. Vamos a continuar con el capítulo 2 que trata el método de investigación social y las técnicas que típicamente utilizamos para recopilar nuestros datos que posteriormente vamos a analizar y vamos a publicar. Dentro de las técnicas de investigación social, quizás la más conocida por todos ustedes es el experimento. Llevamos desde escuela primaria haciendo experimentos con nuestras maestras, la siembra de una semilla en la que vamos a explorar cómo se afecta el crecimiento de esa planta cuando la exponemos, digamos, a la iluminación solar versus cuando ponemos esa semilla sembrada en un armario donde no está expuesta a la iluminación solar. De esta manera, nuestros maestros nos van enseñando a observar cómo unas variables independientes, la iluminación solar o la oscuridad, afectan el crecimiento de esta planta. Y todos los días vamos a medir ambas muestras y vamos a hacer nuestra observación y vamos a hacer nuestra inferencia. En el caso de las ciencias sociales, yo les coloqué en la página de Moodle, justo debajo de el file, ¿verdad? El documento de esta presentación, un vínculo en el que ustedes pueden leer brevemente 10 ejemplos de experimentos sociales que se han realizado en el pasado siglo XX, que son parte de los modelos que replicamos todavía hoy en día. Entre ellos, un experimento bien conocido de Kurt, se realizó en 1939 y 40 y todavía es ampliamente utilizado por empresas privadas, organizaciones militares, organizaciones civiles y de voluntarios, tiene que ver con los diferentes tipos de liderato. Originalmente, si se fijan en esta fecha de 1939-40, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial en cuanto los países aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, tenían interés en saber cuál era la conducta y cómo podían superar la amenaza fascista de Hitler, Mussolini y los nipones en Japón. Así que crearon 3 grupos con niños de 8 a 10 años de edad. A un grupo se le puso un líder que iba a ser autoritario para dirigir unas tareas muy simples de realizar unas manualidades. Al segundo grupo se le asignó un líder laissez-faire, un líder que deja hacer, que el grupo se autorregule, y el tercer grupo se le iba a adjudicar a un líder que fuera democrático. En el grupo autoritario, el líder imponía una disciplina férrea, establecía cuáles eran las tareas, cómo se tenían que realizar, evaluaba constantemente y castigaba a aquellas personas que no seguían las reglas o que no terminaban con los productos. En el grupo laissez-faire, el líder permitía que los niños escogieran la forma en que iban a hacer las manualidades, no les imponía un tiempo límite para terminar las mismas y tampoco supervisaba las actividades durante el periodo del experimento. El tercer tipo de líder democrático compartía con todos los miembros de su grupo cuál era la misión que se perseguía en esa actividad de realizar unas manualidades, les explicaba diferentes técnicas que podían utilizar y que ellos podían escoger para realizar la tarea, promovía la cooperación de unos niños con otros y, si bien es cierto que supervisaba, no castigaba a los miembros de este grupo, sino que cuando alguien tenía dificultad, promovía que los demás ayudaran a la persona que estaba enfrentando algún problema. Al final de comparar los 3 grupos, ¿verdad?
nos dimos cuenta que los niños bajo el grupo autoritario tendían a siempre completar con las tareas a tiempo, pero cuando el líder no estaba presente, se tornaban violentos y no podían completar las tareas asignadas que ya sabían realizar. En el segundo grupo que se está comparando, el grupo laissez-faire, el grupo dejar hacer, encontramos que nunca pudieron completar las tareas y que en realidad no se desarrolló ningún tipo de espíritu de grupo entre los niños que participaban. Y en el tercer grupo, bajo el liderato democrático, quedó demostrado que no había un espíritu de competencia, sino que había un sentido de igualdad, de cooperación, y que podían completar las tareas voluntariamente sin que el líder estuviese supervisándolos. Pueden ver este experimento en ese blog sobre investigación social en su página de Moodle del curso. La segunda técnica de investigación más utilizada por los científicos sociales es la observación. Observar los seres humanos, observarlos interactuando en el grupo que es de su interés, familia, grupo de trabajo, comunidad, organización política o voluntaria de servicio cívico. Usted observa en la vida real cómo ese individuo, grupo de individuos que usted estudia, se relaciona, logran sus metas, cómo superan los retos que enfrentan cotidianamente y durante un periodo de tiempo que usted determine, típicamente el periodo de tiempo que está relacionado con la actividad que usted observa, por ejemplo, si es un proceso electoral, unas elecciones generales, un plebiscito, un referéndum, o si se trata de una temporada de pesca o de una cosecha agrícola, el tiempo usted lo va a determinar de acuerdo a cuál sea el tema de estudio. Una vez usted determina ese periodo de tiempo específicamente, quién es el grupo que usted está observando, minuciosamente usted toma notas, puede tomar fotos y grabaciones, siempre y cuando se cumpla con el requisito que yo expliqué de tener el consentimiento voluntario de estos seres humanos para respetar su dignidad, ¿verdad? Y su integridad durante el proceso. Ahora, en tercer lugar, cuando hablamos de observación partícipe, ahí vamos a ver que el sociólogo, el antropólogo, el psicólogo, el científico político participa de las actividades que está realizando. Para utilizar el ejemplo de los trabajadores del mar, de los pescadores, tendríamos nosotros que comenzar las faenas del día de madrugada en el lugar donde se esté alojando el pescador, ayudarlo a montar las artes de pesca y equipos para la navegación, lanzar esa embarcación, participar del uso de las artes de pesca, preguntarle a ese pescador con quién aprendió a pescar, cómo confecciona las artes de pesca o si las compras, qué precio tienen, típicamente cuál es su expectativa de cuánto va a pescar, por qué escogió ese lugar. Y la otra dimensión de la observación partícipe, que también va a ser rigurosamente anotada y si tenemos el consentimiento grabado de la persona que estamos estudiando, es que usted como sociólogo, antropólogo, va a documentar su propia experiencia, las dudas que tuvo en el proceso, sus emociones, lo que aprendió, puede comparar con otras experiencias que usted haya tenido similares. Así que cuando hablamos de observación partícipe, también se incluye aquellos aspectos relacionados al investigador en ese proceso riguroso de documentar las actividades. Saludos. En este tercer video corto vamos a continuar examinando las diferentes técnicas de investigación y les ofreceré algún ejemplo de acuerdo a mi experiencia como sociólogo
de alguna investigación que yo he realizado y que también he publicado o algún informe o algún artículo para revista o algún libro. En este caso, vamos a mirar lo que es la entrevista. La entrevista que realiza un científico social no se debe confundir con la entrevista que realiza un periodista para algún medio de comunicación de entretenimiento, para algún medio de corporación corporativo, o incluso lo que llamamos periodismo investigativo. Porque recuerde que nosotros como científicos sociales debemos mantener nuestra objetividad, evitar que nuestros prejuicios y estereotipos intervengan con las preguntas que realizamos, con la interpretación de las respuestas que nos ofrecen la persona. Y ustedes saben que en la entrevista periodística típicamente se persigue un fin desde una línea editorial y nosotros queremos evitar ese tipo de sesgo. La entrevista científico-social establece cuáles son los objetivos de ese interrogatorio. Digamos que yo quiero conocer cuáles son las actividades de la pesca, de los trabajadores del mar, del barrio El Papayo de Lajas, antes y durante la Semana Santa del año en curso. Y para tal propósito diseño una entrevista donde recojo los datos personales, biográficos, demográficos de los pescadores. También voy a hacer preguntas sobre el tipo de embarcación, los equipos y tecnologías que utiliza, pero también sobre las artes de pesca artesanales, es decir, que él mismo confecciona, como pueden ser trampas, trasmayos, mallorquines, chinchorros. Voy a preguntar sobre el lugar de la pesca. ¿Por qué escogí ese lugar? Voy a preguntarle sobre las capturas. ¿Qué ocurre con las capturas? ¿Las vende, las consume, las intercambia por otros bienes o servicios? Voy a preguntarles por su trayectoria. ¿Cómo aprendió a pescar? Si pesca solo. ¿Qué inconvenientes ha tenido en el mar? ¿Cómo se relaciona con recursos naturales u otras autoridades mientras realiza sus actividades? Si pertenece o no a una asociación de pescadores. Y de esta forma vamos teniendo una idea bastante holística, completa, de ese fenómeno que es la pesca durante la Semana Santa, de aquellos trabajadores del mar que son comerciales, que son artesanales. En esta presentación que tienen para la clase, yo les ofrezco un ejemplo, ¿verdad?, de los objetivos que yo utilicé para estudiar las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, una organización clandestina y armada que luchó por la independencia de Puerto Rico desde los Estados Unidos. Eran en su mayoría puertorriqueños de primera y segunda generación en la década del 70, y realizó una serie de preguntas que van sobre quiénes eran los participantes de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, su perfil personal, demográfico, y también sobre el tema de estudio que quiero documentar. En este caso estoy entrevistando a un grupo bien definido que cumplió cárcel acusados de terrorismo en los Estados Unidos. Prácticamente estuvieron en prisión durante 20 años, después que a través de una campaña de liberación fueron indultados por el presidente Clinton. Así que ya ellos me podían hablar sobre su trayectoria como guerrilleros urbanos por la independencia en los Estados Unidos. Siempre pedimos el consentimiento. En la página de Moodle usted va a poder ver la guía de preguntas para esta entrevista y aquí solamente voy a utilizar algunos ejemplos. Por ejemplo, primera pregunta, ¿dónde usted nació? En este caso es bien importante porque quiero saber si nacieron en Puerto Rico o si en efecto, como yo deduje, la mayoría había nacido en los Estados Unidos. En segundo lugar, ¿a qué se dedicaban sus padres o encargados en el momento de su crianza?
eran trabajadores manuales, eran trabajadores migrantes en la agricultura, eran trabajadores en la industria textil, eran dueños de sus propias empresas, eran profesionales. Y de ahí, ¿verdad?, que ellos pudieran elaborar sobre sus experiencias familiares. Pregunto dónde estudió, dónde residió con su familia para ir desarrollando ese perfil cultural, intelectual de cada persona. ¿Y a qué usted se dedicó antes de luchar por la independencia, de ser un combatiente por la independencia? Estas preguntas me ofrecen a mí un perfil muy concreto sobre las actividades de los prisioneros políticos y de guerra. En el caso de Luis Rosa, y ahora estoy citando de mi libro Nacionalismo Revolucionario Puertorriqueño, parte de lo que fue su entrevista. Yo le pregunto que cómo su familia inmediata llegó a Chicago, y él me responde: para ese tiempo mi abuelo era parte de esa migración de los 40 y los 50 que vinieron a los Estados Unidos a buscar una mejor manera de vivir, con el sueño de ganarse una riqueza y regresar a Puerto Rico. Él dejó todo, vendió finca, vendió tienda, vendió sus camiones, era uno de los pocos que tenía un camión, y dejó todo eso para buscar una riqueza que fue prometida por la agencia y por la corporación que vino a reclutar puertorriqueños a la isla, y dejó todo eso y nunca regresó a Puerto Rico, porque lo que pasaba era que la gente que emigraba en Estados Unidos, cuando regresaba a Puerto Rico para visitar, le hablaba a la gente del pueblo, y por eso tú ves ese fenómeno en Moca, que mucha gente de Moca va a Estados Unidos, forman el club de los mocanos en Chicago, se agrupan, se fortalecen, porque tienen hermanos y tienen gente conocida, y se le hace más fácil la migración. Están allá y están acá. Dentro de este fenómeno fue que cayó mi familia allí. Más adelante relata que su padre murió muy joven después de cobrar su salario al final de la semana, y fue asaltado por unos delincuentes comunes y corrientes, y por eso terminó criándose con su abuelo. Él también, cuando yo le pregunto cómo él define las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, responde esta pregunta: nosotros sabíamos que las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional solas no iban a hacer la revolución puertorriqueña, o sea que nosotros no íbamos a ser los que liberaran al pueblo puertorriqueño, y que uno forma parte de un movimiento y el rol nuestro era dar un ejemplo de combatividad. Segundo, enseñarle al enemigo que es honorable buscar la manera de solucionar el colonialismo en Puerto Rico. Tercero, era una manera de nosotros mismos entrenarnos para algo más grande. La guerrilla urbana, aparte de servir para atacar al enemigo, es la manera de uno desarrollarse y desarrollar un espíritu más libre, más independiente, más combativo, y darlo todo por una causa. En este libro, Nacionalismo Revolucionario, yo incluyo las historias de vida de más de la mitad de los combatientes que entrevisté, o una breve biografía analizando otros documentos de la prensa, biografías y otras entrevistas que realizaron, digamos, medios periodísticos, en el caso de aquellos que no estuvieron disponibles para esta entrevista. Continuaremos con la próxima técnica de investigación en el próximo video corto. Gracias.